entrevista. Queríamos conversar con Felipe Chapman y con seguridad también Gonzalo y Flor tendrán otros elementos, preguntarle en esta media hora, porque Felipe, recientemente ha estado circulando o le preocupa a algunas personas el tema de los intereses que pagan los bancos o que te cobran los bancos, según sea el caso, en función de las decisiones que tiene que tomar la Fed en los Estados Unidos. ¿Cuánto calculas que va a repercutir eso que va a pasar en Estados Unidos o que está pasando acá en Panamá en nuestro sistema? Perfecto, con gusto. Primero, yo quisiera comentar un poco, repasemos el funcionamiento de nuestro mercado monetario. Panamá utiliza el dólar americano del año de 1904. Y por mucho tiempo presumo yo que la implicación o el traslado del impacto de tasas de interés en los Estados Unidos hacia el país fue, yo creo que mucho más importante por los primeros, me atrevería a decir, 70, 75 años de nuestro país. En la medida que se fue desarrollando y creciendo nuestro sistema bancario, esa dinámica empezó a cambiar, porque entonces, desde ese momento ya ha ido, obviamente, cambiando también en la medida que la composición de los actores del sistema bancario han ido cambiando. Yo diría que hasta principios de este siglo teníamos mucha presencia de bancos extranjeros, sobre todo americanos, europeos también, pero mucha presencia de bancos americanos que obviamente sí tienen tienen un vínculo mucho mayor con el comportamiento de las tasas de interés en los Estados Unidos. No así tanto los bancos regionales y los bancos de capital panameño. Eso me lleva entonces a explicar un poco la dinámica del mercado local. Las fuerzas del mercado que ponen precio al dinero a través de las tasas de interés es básicamente producto como cualquier otro mercado de oferta y demanda. La oferta es la cantidad de liquidez que puede haber en el mercado, que como todo en toda actividad fluctúa, tiene picos y valles, y tenemos la demanda por crédito, que igualmente fluctúa. En la medida que hay una gran demanda por el crédito, los bancos tienen que salir y si tienen suficiente liquidez, pues pueden inmediatamente atenderla y eso se traduce en probablemente en un ligero incremento de las tasas de interés. Pero si la liquidez es baja y tienen que salir al mercado a pedir prestado dinero, a conseguir dinero para poder colocarlo, entonces eso presiona al alza de las tasas de interés. En el caso de la Reserva Federal, eso impacta primordialmente en las operaciones internacionales, que todos los bancos las tienen también, y colocan de su tesorería o la liquidez mayoritariamente en dólares en el mercado internacional. Por ende, si las tasas de interés caen súbitamente o de forma importante en ese mercado, por supuesto que tiene un impacto acá igualmente si suben, porque muchos de ellos se apalancan también con tasas de interés del mercado internacional, así que se encarecen. Eso es un poco para entender la dinámica, o sea que no hay una correlación perfecta entre las tasas de interés en el mercado americano y el de panameño, pero sí hay alguna relación sin lugar a dudas. Ahora vamos a entender qué está ocurriendo con el mercado de tasas de interés, particularmente en los Estados Unidos. Ya estamos viendo señales continuas de un incremento de los precios, más allá de las energías y los alimentos. E inclusive está cambiando el discurso de la Reserva Federal. Recientemente el presidente de la Reserva Federal, que es un banco central atípico, porque es una amalgama de varios bancos centrales regionales que tienen Estados Unidos. Recordemos que la filosofía americana es mucho de partir el poder. Y esto tiene obviamente razones históricas, desde su rechazo al Imperio Británico. Entonces va en contra de la concentración del poder y no hay un solo banco central como hay en Europa, como ha habido en los países europeos antes del euro, como hay en América Latina y en otros países del mundo. Son múltiples y por eso escuchan el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, de San Francisco, de Atlanta, etcétera, ¿no?
pero sí hay una junta directiva con un presidente de la junta directiva, que es el señor Jerome Powell, que es el principal vocero de la Reserva Federal y ya ha estado cambiando su discurso. Antes hablaba de incrementos temporales de precios y ahora dice que esa temporalidad no es tal. Lo que significa, y obviamente aquí hay una sutileza en el lenguaje, donde ya empieza a decir, empieza a retirar la palabra temporalidad, lo cual, entre líneas, el mensaje que nos envía es que la Reserva Federal está preocupada de que este incremento de los precios puede estar aquí presente por más tiempo. ¿Y eso en qué se traduce? En dos medidas. La primera, más inmediata, y ya anunciada por la Reserva Federal, es que van a disminuir su presencia en el mercado de bonos de mediano y largo plazo, lo que llaman el relajamiento cuantitativo, que busca mover o afectar las tasas de interés de largo plazo. Esto es una herramienta que se creó durante la crisis financiera del 2008, cuando en aquel entonces el presidente era Ben Bernanke, y deciden afectar o tratar de influir en las tasas de interés de largo plazo, a diferencia de su política tradicional muy enfocada en corto plazo, que es lo que muy conocido como Fed Funds, que son los fondos federales que afectan, son las tasas de interés de cortísimo plazo que los bancos tienen en relación con la Reserva Federal. Pero eso no mueve las tasas de interés a largo plazo, que es lo que más afecta a la economía. Hipotecas, préstamos de consumo, préstamos a la inversión. Las de corto plazo afectan más el comercio, por ejemplo, el financiamiento de inventarios y de comercio, importaciones de materia prima o de productos terminados. Entonces, el retiro de la presencia de la Reserva Federal en el mercado secundario, ergo el relajamiento cuantitativo, significa que ya van a dejar de comprar bonos emitidos por el gobierno americano y bonos de empresas cuasi estatales como las hipotecarias conocidas tradicionalmente o en la jerga monetaria como Fannie Mae, Freddie Mac, que son grandes emisores o compradores de hipotecas en el mercado americano. Y en la medida que van bajando esa demanda por instrumentos, las fuerzas del mercado de compra y venta, baja la demanda, el precio empieza a subir, perdón, dejan de comprar, el precio empieza a bajar y empiezan a aumentar los rendimientos, que se traduce en tasas de interés más altas para comprar viviendas, para realizar inversiones por parte de las empresas, para comprar automóviles, para financiar consumo. Y eso, y lo que buscan con esto es, al aumentar las tasas de interés, frenar el crecimiento económico, disminuir el aceleramiento de dicho crecimiento o el recalentamiento, con la meta final de ir reduciendo o ir conteniendo el aumento de las tasas de interés. Si esto no les da el resultado que ellos prevén y esperan terminar este programa de compra de bonos, si no me falla la memoria, en marzo del próximo año, lo están acelerando de forma importante. Estamos hablando de compras de bonos varias veces el tamaño de la economía panameña, mensualmente. Poco a poco, en la medida que lo que tienen en cartera ya comprado en sus bonos, lo van a ir permitiendo vencer y no renovar. Si eso no tiene el efecto de contener los precios, entonces se van a ver obligados a mover también las tasas de referencia de corto plazo. Los Fed Funds, que hoy en día están bajísimos, casi que en un cuarto de 1%, 0.25%. En la medida que empiecen a aumentar esas tasas de interés, entonces ya veremos las tasas de interés de corto plazo moviéndose, que a su vez encarecen, por ejemplo, la adquisición de inventarios y empieza entonces en alguna medida Felipe, yo me he quedado pensando desde la semana pasada que entrevisté al abogado panameño Arcia, cómo él, me voy a salir un segundo del componente este que nos acaba de explicar para irme a este aspecto legal que él mencionó. ¿Por qué este pago de estas coimas al que se le acusaba y que este joven Martínez Linares reconoció que eran 28 millones? Yo le preguntaba, pero bueno, ¿por qué Estados Unidos entra a jugar un papel en esta historia? Dice, es que en el movimiento de dinero que hubo, el solo hecho que por un segundo, $1 de eso pasara por el sistema de los Estados Unidos, ya para ellos les da, según las leyes de ellos, la capacidad de reaccionar, y por eso tienen al señor sentado
en este banquillo de los acusados. Es decir, parece que el sistema bancario panameño está íntimamente ligado, y él también explicó esa parte de los bancos corresponsales. Sí. La mayoría de los bancos en Panamá tienen como banco corresponsal uno en Nueva York o en quién sabe en qué ciudad de los Estados Unidos. Y eso hace que el sistema esté muy, pero muy vinculado. El sistema panameño está muy vinculado al sistema bancario de los Estados Unidos. Eso mismo que ocurre desde el punto de vista legal con un problema de una plata mal habida. Pregunto ahora, volviendo al terreno que nos estás explicando, ¿no son tan automáticas las repercusiones o sí lo son? A ver, fascinante tema. Nuestro sistema bancario, al estar completamente dolarizado e integrado al mundo, hasta el día de hoy, cuando nosotros queremos realizar cualquier transacción con el resto del mundo, puede ser que hoy en día no sea el 100% de los casos, pero todavía, de una forma abrumadoramente mayoritaria, todo dólar que usamos puede ser Edwin, Flor, Gonzalo, Felipe, empresas, etcétera, en el cual queremos hacer una transacción fuera de Panamá, toca la red norteamericana, toca Estados Unidos, aunque pase, como tú bien dices, Edwin, por segundos. Hoy en día es un mercado altamente rápido, electrónico. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Porque los bancos con que operamos y tenemos operaciones en Panamá utilizan bancos corresponsales. Si es en dólares, típicamente, si no son bancos americanos, pueden ser bancos europeos, pero operas a través de una cuenta de corresponsalía que tiene tu banco a través de uno de esos bancos, típicamente en New York. Y de ahí ese dinero toca, aunque sea segundos, New York, y de ahí puede pasar a Europa, al Asia, inclusive a otros países en América Latina. Así que en la medida que este sistema continúe operando así y no hay transferencias de punto a punto, es decir, que tú puedas hacer una transferencia de Panamá a China sin pasar por los Estados Unidos o Europa, siempre forzosamente vas a tocar los Estados Unidos e inmediatamente te vuelves un sujeto supervisado en el sistema americano. Lo cual es una gran fortuna para nosotros desde el punto de vista de los dineros mal habidos, blanqueo de capitales, sobornos, financiamiento al terrorismo, porque ante un sistema judicial fallido como el nuestro, donde ellos lo que no tienen capacidad de perseguir, es decir, si un individuo le roba al pueblo panameño, primero que eso es ajeno a los norteamericanos, eso no es problema de ellos, es problema de los panameños. Y si ustedes los panameños no van a hacer nada al respecto, es más, y lo celebran y lo aplauden y lo promueven, ese es problema de ustedes los panameños. Ustedes quieren vivir en ese mundo, ese es problema de ustedes. Ahora bien, si usted toma ese dinero mal habido, aplaudido y celebrado por ustedes los panameños, porque continúan eligiendo personas que anuncian que hacen esto públicamente, en el momento que esa persona quiera utilizar un centavo de ese dinero para cualquier transacción, para comprarse una golosina en los Estados Unidos y pasa por el sistema americano, inmediatamente se convierte en sujeto supervisado, y si ese dinero viene producto de sobornos, coimas, robos, narcotráfico, inmediatamente va a gatillar una investigación que probablemente termina en un juicio por violación a la ley americana, como está ocurriendo en el caso que has mencionado. Y eso para fortuna de nosotros los panameños, porque en una economía tan pequeña como la nuestra, bueno, y eso se junta con la avaricia, obviamente estas personas donde resulta ser que es tanto dinero, dicen, no, y sus aspiraciones son comprar propiedades fuera de Panamá, activos fuera de Panamá, viajar, etcétera. Entonces en ese momento pues se exponen ante situaciones como la que tú bien has descrito, y lo cual es lamentable que otros países tengan que hacer eso, pero es una muestra que nuestro sistema ha colapsado y no funciona. Hace poco se dio la información de que el Dow Jones caía cayó en los valores en la bolsa por el tema de Omicron. Y yo me hice la pregunta, bueno, sí, ok, pues esto es en Nueva York. Ese tipo de situaciones, Felipe, que se dan de una caída de la bolsa en Nueva York, ¿también repercuten de alguna manera acá en Panamá o no? Por supuesto que sí.
Primero, sí y no. Mi primer consejo es no dejemos que no perdamos el ánimo por el seguir el movimiento de los mercados de acciones de una forma diaria. Es decir, lo importante esos índices de acciones como el que menciona el Dow Jones, lo que recoge es un puñado de empresas que tiende a ser un proxy, una representación del mercado de valores. A cortísimo plazo hay muchos movimientos al alza y a la baja. Realmente lo que nos importa es mirar el comportamiento de los mercados a muy largos plazos y ver el costo relativo de invertir en los mercados. Sí, los mercados reaccionan rápidamente ante noticias que piensan que pueden afectar la economía. En el caso de Omicron, la reacción de los mercados es anticipando que pueden ocurrir varias cosas ante este nuevo rebrote. Uno, cierres económicos, restricciones a los viajeros, posibles restricciones al comercio. Están pensando y replicando e imaginando lo que ocurrió el año pasado, en el 2020, en el peor de los momentos, y la afectación que eso trajo para la economía global en términos de las restricciones al comercio, las restricciones a la movilidad, que se traduce en una disminución del consumo de las personas a nivel global. Entonces están anticipándose y que eso se traduce obviamente en una disminución del crecimiento económico, y fíjate que eso se mueve a contrapelo de lo que hablábamos de las tasas de interés. Porque si hay una disminución de la actividad de interés, de la actividad económica, inmediatamente se disminuye esa presión sobre los salarios, sobre el precio de los productos que consumimos, por ende de los precios, de la inflación. Entonces, eso es una reacción muy natural y los mercados de acciones se mueven todo el tiempo en función de eventos locales e internacionales, y eventualmente eso se corrige o se normaliza. Es decir, cuando uno mira el comportamiento de los mercados, lo primero lo graficas diariamente y vas a ver esos picos y valles. Y a la medida que vas alargando las series de tiempo, lo puedes ver con los ojos, esa fluctuación cada vez es más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Se va normalizando a lo largo del tiempo, ya sea de una forma horizontal, al alza o a la baja, y al alza o a la baja va a depender del costo relativo de invertir en esos mercados. Es decir, cuál es el rendimiento sobre esa inversión, el rendimiento del capital invertido, y cuándo es el rendimiento en dividendos, por hacer un análisis de una forma hipersimplista. Felipe, yo le tengo una pregunta que tiene que ver con lo que usted comentaba de Estados Unidos. En esa reunión donde estaba Powell, donde estaba Yellen hablaba sobre las políticas implementadas por el gobierno de Biden para la reactivación económica, y hablaba obviamente de ese plan de infraestructura, de ese impuesto global, etcétera, etcétera. Y yo quiero trasladar eso a Panamá, y tiene que ver con las políticas públicas que puede ejercer el gobierno de Laurentino Cortizo para reactivar la economía. Hay quienes dicen Panamá necesita una reforma fiscal para sacar plata de donde no la hay. Panamá necesita que se le inyecte plata en grandes obras públicas que generan una gran cantidad de empleos. Yo me quisiera quedar con la primera parte de esa necesidad que tiene el país. Para usted, ¿Panamá necesita y urge de una reforma fiscal en este momento? Sí, bueno, a ver, separémoslo. ¿Necesita una reforma? Sí. ¿Es este el momento adecuado? Ese es otro. Son dos debates que lo estamos tratando de juntar en uno solo. Primero, que es una reforma fiscal, no solamente tributaria. Claro. Separar los temas. Cuando es tributaria, simplemente se habla de cambiar las reglas de impuesto. Cuando es fiscal, queremos hacer cambios en el ingreso y en el gasto. Sí, lo que busca ingresar al gobierno y cómo gasta ese dinero. Yo me inclino más por lo segundo, por fiscal. ¿Por qué? Y empezando por lo último, porque yo creo que gastamos mal. Gastamos mal en términos de que no tenemos mecanismos de discriminación, en el buen sentido de la palabra, de cómo gastar el dinero público y cómo priorizar ese gasto. Es decir, si nosotros cuatro hacemos una lista de lo que creemos que se debe gastar en el país, vamos a hacer una lista de 100 cosas. Pero de pronto para Gonzalo una va primero, para Edwin otra, para Flor otra, para Felipe otra. Y eso es válido. Pero existen metodologías de medición para discriminar positivamente y
hacer la lista de prioridades. Eso ya está reinventado, esas metodologías, para uno escoger y no ser mediciones exclusivamente antojadizas o usar el olfatómetro o la intuición. Entonces yo diría por eso lo primero, debemos en alguna medida profesionalizar cómo gastamos el dinero y dónde le rinde más a la sociedad. Es decir, por ejemplo, le rinde más a largo plazo invertir más y mejor en salud preventiva, en educación, que en, por ejemplo, en obras de infraestructura que agregan muy poco valor en el aumento de la productividad y competitividad. Por ejemplo, ¿invertiría usted más en educación o en salud que en proyectos similares a la cinta costera 3? ¿Qué le rinde más al país? Yo me atrevo a decir que hacemos el cálculo matemático y la diferencia va a ser abismal. Pero entonces, Felipe, ¿por qué la gente le tiene el miedo, sobre todo en América Latina, le tiene miedo el fantasma de la reforma fiscal? ¿Por qué cuando se habla de una reforma fiscal la gente sale a la calle a protestar? Porque, primero, y esta es mi reacción como ciudadano, porque yo tengo muestras y he analizado el tema en que el dinero se gasta mal. Si tú me dices, perfecto, yo no tengo problema con pagar impuestos, pero si tú me muestras que el dinero que estoy pagando se está invirtiendo bien, se está gastando bien, yo no tengo ningún problema con eso. Tengo menos problemas. A nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo. Y yo sí soy creyente que los ciudadanos podemos discernir mejor cómo gastar el dinero que el Estado, ese ente invisible. Y yo creo que eso es lo primero, de que sentimos que se gasta mal. Y en países con sistemas judiciales fallidos como el nuestro, donde no hay pesos y contrapesos, además hay mucho robo al Estado, además de, bueno, y ya tenemos el caso de una corte en Nueva York donde tenemos un individuo panameño donde lo ha admitido públicamente, que en este país se ha robado y le han robado dinero a los contribuyentes. Entonces, ¿cómo se siente un contribuyente donde dice, a ver, me quiere subir el impuesto? Yo tengo un ciudadano panameño donde una corte federal en los Estados Unidos ha admitido que dinero que yo pago en impuestos se lo roban. Esa falacia de que no, es que ese dinero le pertenece a Odebrecht. Eso es un engaño. Eso es dinero, nosotros pagamos, en vez de haber pagado 100, pagamos 125 como panameños, nos entregaron 100 y los 25 se los robó alguien más, pero lo pagamos de nuestros impuestos. Y además los gobiernos aumentando las planillas. ¿Perdón? Que los gobiernos aumentando las planillas. Bueno, a eso voy, Flor. Yo no tengo ningún problema en que hayan planillas. La pregunta es, ¿tenemos las planillas adecuadas? ¿Tenemos los puestos adecuados? ¿Estamos invirtiendo en planillas en los sitios adecuados que producen mayor desarrollo y prosperidad para el país? Es decir, le pregunto yo, entra a un ministerio y dése la vuelta. Todas esas personas que están allí son productivas para el país en función del trabajo que están haciendo para el país. Yo no estoy diciendo que se salga ahora mismo a despedir a esas personas porque no tendrían dónde colocarse en el sector privado, lo cual tiene un costo humano. Pero podemos empezar las reformas para pensar, ok, ¿dónde yo quiero llegar en 10 años? Entonces empezamos un programa que sea lo menos traumático posible desde el término de vista humano o cero traumático, e ir ajustando eso a lo largo. Esto no se hace en un año, en 2 años. El problema que yo veo en eso, Felipe, el problema que yo veo en eso es que sí, proyectalo a 5, a 10, a 15 años, pero para que eso ocurra, los gobiernos, no solamente un gobierno, sino todos los gobiernos que se van sucediendo unos a otros, tienen que tener claramente planificado y ejecutado la motivación de la inversión privada para que es el que mayor empleo genera y puede absorber, porque mentira que todo el desempleado lo podemos meter en el Estado. El Estado absorbe 100 y pico mil, si acaso, no sé si llegarán ya 200,000 funcionarios, y el desempleo es más que eso, tal vez, o se aproxima a eso. Entonces, lo que yo veo aquí, y en esa preocupación que Gonzalo reitera siempre, es que ni a este gobierno de Cortizo ni al que venga, mientras no haya la planificación de poner al capital nacional y extranjero a crearle las condiciones para que invierte y genere empleos, no veo cómo vamos a resolver o ni siquiera plantear un problema de reforma fiscal. Pero ¿de dónde sacan la plata, Felipe?
O sea, ¿de dónde saca la plata del gobierno? Primero que yo no creo en ese sueño de opio o de pajaritos preñados, como decimos los panameños, que bueno, va a haber un gobierno que va a resolver eso. Eso no va a pasar. Eso es así. La atribución principal yo la veo recae sobre nosotros, los ciudadanos. Si nosotros los ciudadanos no exigimos que hayan acuerdos nacionales que vayan más allá de los partidos políticos y los periodos gubernamentales, esas cosas no van a pasar. Y alguien me va a decir, que eso es utópico. No, tenemos muchas muestras de que aquí hemos alcanzado acuerdos nacionales sobre temas puntuales como el canal, por ejemplo. O sea, lo podemos hacer, pero tiene que haber el compromiso y la voluntad de que esos... Y exigir, bueno, aquí va a haber una serie de temas importantes, 10 temas, 25 temas, 50 temas nacionales que se conviertan en intocables y que tienen que ser permanentes indistintamente de quién gobierno, como lo han hecho los países que se han desarrollado y prosperado a lo largo de las décadas. ¿De dónde vienen los recursos, Gonzalo? Entonces tú tienes que decir, bueno, entonces yo hago la parte de los ingresos, yo optimizo, y ahí viene un debate técnico muy interesante, es decir, que el gobierno tenga las reglas para obtener los ingresos lo más eficiente posible y que permitan desarrollo económico. Es decir, Panamá, por ejemplo, tiene un sistema tributario altamente complejo, donde tenemos el número de tributos que tenemos que pagar y que tenemos que invertir los ciudadanos que pagamos impuestos es sustancialmente mayor al que tienen muchos de nuestros competidores como países. Entonces tenemos un sistema tributario que no es eficiente, que no es competitivo y que realmente no se ha modernizado. Entonces ahí tenemos que entender, bueno, digamos, y haces el Pareto. Aquí tengo estos impuestos que representan el 80% de mis ingresos. Bueno, entonces yo voy a reformar eso para simplificarlo y voy a concentrarme realmente en los impuestos que más le generan al país y que menos afectan la competitividad y la productividad del país. Y hay personas expertas en estos temas que no lo soy yo. Yo entiendo la parte conceptual y la parte lógica, pero hay personas profesionales dedicados a eso. Es como decir, tú tienes en medicina, tú puedes tener un cirujano que se especializa en manos. Ese es el tipo de especialista que tenemos que traer y consultar para reformar esto desde un punto de vista técnico, de forma tal de que maximicemos el ingreso, reduzcamos la evasión, se persiga y se castigue la evasión y a la misma vez eliminemos ese número ridículo de impuestos que no tienen sentido, que simplemente nos cuesta a los contribuyentes y al fisco fiscalizar, dicho sea de paso, y que producen muy poco en términos de ingresos para la nación. Bueno, reto planteado. Sigo pensando que el tema de la planificación en este país, bueno, el presidente y su equipo de gobierno han anunciado que este año 2022 que está por llegar, van a crear el Instituto de Planificación. A mí, yo que no sé de eso muy poco o nada, Felipe, creo que eso es fundamental. O sea, ¿y por qué ponemos un hotel en tal lugar? Bueno, es porque por ahí va a pasar la carretera, pues por ahí. Pero aquí vamos como a ciegas. Es la impresión que yo siempre he tenido. Así las cosas, es difícil que tú atraigas a la inversión. O sea, que tú le digas a los inversionistas nacionales, mira, la planificación. Pero esa planificación no necesariamente es el elemento que te va a traer inversiones, pero sí te va a alinear, por dar una analogía, los planetas. Claro, a eso a lo que me refiero. Con los recursos limitados que tenemos, podamos sacar el máximo aprovechamiento, no solamente de esos recursos, sino de nuestras capacidades, de nuestra posición geográfica, para que a mediano o largo plazo nos apalanquemos en esos recursos cuantitativos y cualitativos para maximizar eso. Aquí se hizo una reforma en la cual se unificaron el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Hacienda y Tesoro, emulando casos de éxito en otros países. Eso no es algo que se inventó acá.
Lamentablemente en el caso panameño, la parte financiera o de Hacienda ha dominado esa cartera administrativa, lo cual, bueno, fue un intento que yo creo que es legítimo. Así lo ha manejado, por ejemplo, países como España y ha tenido éxito. Lo han manejado otros países, que no voy a hacer la lista completa. Y lo que cuando se habla del Instituto de Planificación es algo más similar a lo que tienen los Estados Unidos. ¿Qué es lo que tuvo Panamá hasta principios de los años 70 cuando se creó el Ministerio de Planificación? Que es una oficina de planificación. En el caso de Estados Unidos está adscrita a la Casa Blanca. Aquí puedes o no que sea adscrita al Palacio de las Garzas. Pero lo que sí significa es que haya un organismo de planificación que se dedique a eso, a pensar, a analizar los proyectos, a priorizarnos. Bueno, aquí vamos aprendiendo, por algunas razones en España se funcionó, acá no funcionó. Aquí ha resultado pues que las exigencias de Hacienda... En España hay español y en Panamá son mucho más grandes. Pues. ¿Perdón? Es que en España hay español y en Panamá hay panameño. No, eso es injusto decirlo. Yo no acepto esas explicaciones. Yo me rehúso a aceptar eso. Y, por ejemplo, imaginémonos ahora, donde nuestro endeudamiento ha subido tanto más, y el ministro de Economía ahora mismo lo que le quita el sueño en este momento y atiende eso es, bueno, ¿yo cómo voy a atender la deuda? Tengo que recaudar para pagar. Claro, ahí y está, no le quita profesor. tiempo para la planificación. Así es. Y eso, el día tiene 24 horas. Así es. Felipe, muchas gracias, muy amable. Que esté bien. Hasta la vista. 8-12 minutos. Ya Melissa se quitó la mascarilla. Sí, ya tiró los anteojos contra el piso. Está bien. Proceda. Gonzalo, hasta el jueves.